Hola, 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 mis chicas y mis chicos, bienvenidos a este tutorial de portalentes de Stitch o portagafas. Antes, hace unas semanas les había subido, mis chicas, aquí les va a salir las imágenes, el tutorial de un portalentes de Hello Kitty y también de Kuromi. Si no lo has visto, aquí en la descripción encuentras el enlace para que vayas y los tejas o por aquí arriba también te aparece. Allí les decía que me escribieran en los comentarios qué otro diseño les gustaría y el que tuviera más like o comentaran más, pues lo íbamos a estar trabajando más adelante. Este video es resultado de ese video, de esos comentarios, porque me escribieron mucho que les subiera de Stitch. Así que aquí está el tutorial, mi chica, yo siempre tejiendo lo que ustedes me piden y espero que les guste este diseño y lo tejan junto conmigo con tanto amor, así como yo he creado con tanto amor este tutorial para ti. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba más videos y también para apoyar este trabajo tan maravilloso de crear patrones para ustedes, mis chicas. Aquí vamos a estar trabajando nuestro Stitch con hilo azul, hilo celeste, un tono gris más oscuro, un rosa y vamos a necesitar foamy o goma eva como le llames o también lo puedes reemplazar por tela de fieltro que lo hemos utilizado en otros proyectos anteriores. Sé que te va a encantar porque como puedes ver mi portalentes que siempre les comparto es muy rígido, lo tejemos con la aguja número 3 milímetros, bien apretadito, ajustadito para que no tenga necesidad de ningún soporte, ningún cartón, nada y esté todo firme nuestro portalentes y no esté tan blando. Aquí tengo unas gafas de caballero, así que sirve para caballero, para niño, para dama. Todas nuestras gafitas quedan perfectas. Aquí tengo las mías. Quedan perfectas para nuestro portalentes. Vamos a arrancar con el tutorial sin antes decirte que me etiquetes si llegas a subir la fotico para yo poderla ver. ¿Listo? Aquí en la descripción están los enlaces de mis redes sociales. Me encanta ver siempre todos sus proyectos terminados. Arranquemos con el tutorial, mis chicas. Espero les guste. Para dar inicio, mis chicas, voy a empezar con el tono azul más oscuro y voy a realizar 21 cadenas al aire. Cuando tenga las 21 cadenas nos vamos a devolver desde la segunda cadena realizando punto bajo por 19 puntos. 1, 2, 3, 4, así mis chicas hasta tener 19 puntos. Cuando ya tiene los 19 puntos nos queda solo una cadenita para trabajar y allí vamos a introducir 4 puntos. 1, todos en el mismo lugar. 2, 3 y el último 4. Ahora vamos a trabajar por la parte baja de las cadenas. Por toda esta tira de cadenas, por la parte baja vamos a tejer ahora 18 puntos hasta llegar al otro extremo. Cuando ya tenga los 18 puntos se va a ver así y vamos ahora a trabajar en el último puntito 3 puntos. 1, 2 y 3 y cerramos nuestra ronda. Pasamos a la ronda número 2. En esta ronda nos han quedado 44 puntos. Pasamos a la ronda 2 donde vamos a comenzar con un aumento. Tejemos un aumento y ahora vamos a tejer 18 puntos hasta llegar al otro extremo. Al tener los 18 puntos vamos a hacer ahora los aumentos de la esquina y ahí es donde vamos a introducir el cambio de color al otro celeste. Vamos a tejer primero un aumento y ahí es donde vamos a hacer el cambio de color. Vamos a hacer 1, 2, mi segundo aumento. Y en el tercer aumento es que hago el cambio de color. O sea que este último punto lo voy a dejar sin terminar y voy a introducir el otro tono. Y hago mi tercer aumento con el otro color. Voy llevando la hebra azul,
aquí por debajo para poder subirla más adelante y continuar el trabajo. Voy a hacer mi cuarto aumento, 4 aumentos, y ahora voy a continuar por toda la ronda, mis chicas, con 18 puntos hasta tener 18 puntos. Ya tejí los 18 puntos, ahora voy a terminar con 3 aumentos, pero voy a hacer solamente 2 de este tono. Un aumento, mi segundo aumento con este tono, y ya en el último punto de mi segundo aumento cambio de hilo, utilizo ahora el azul y voy a hacer el tercer aumento con el azul. Y ahí termino la ronda número 2. Tenemos 52 puntos, mis chicas. Así se va a ver con el cambio de color. Te voy a dar las indicaciones, el patrón que debemos seguir por todas las rondas para que lo puedas trabajar, y las indicaciones del cambio de color. En la ronda número 3 vas a trabajar el patrón de un punto y un aumento. Vamos a hacer un punto y un aumento y luego trabajaremos 18 puntos, y aquí vamos a hacer 4 repeticiones de un punto y un aumento. Hacemos 18 puntos y terminamos con un punto y un aumento por 3 repeticiones. Mis chicas, los cambios de color en todas las rondas los vamos a hacer en el mismo punto, no vamos a correr, ¿listo? Así que cuando llegues al punto donde está en celeste, ahí haces celeste. Eso es lo único que vamos a hacer, ¿listo? Por todas las rondas hasta que yo te indique. De aquí en adelante, mientras hacemos la base circular o la base ovalada, vamos a hacer el cambio de color exactamente en el mismo lugar o en el mismo punto donde ya lo hicimos. Ya hicimos este patrón, guiándonos por este lo podemos hacer. Así que en la siguiente ronda, justo cuando llegues a este tono, vas a cambiar de hilo. Y ahí trabajaremos sobre esos exactamente el mismo tono. En la ronda 3 te van a quedar 60 puntos. En la ronda 4 vas a hacer 2 puntos, un aumento, 18 puntos, luego 2 puntos, un aumento por 4 repeticiones, 18 puntos, y terminas con el patrón de 2 puntos aumento por 3 repeticiones. Igual, mis chicas, cambiando de color, ¿dónde va? Ahí nos quedan 68 puntos. En la ronda 5 vamos a hacer el patrón de 3 puntos aumento, luego 18 puntos, 3 puntos aumento por 4 repeticiones, 18 puntos, y terminamos con 3 puntos aumento por 3 repeticiones. También cambiamos de color exactamente en el lugar donde está la hebra de color a celeste. Y nos quedan en la ronda 5 76 puntos. En la ronda 6 vamos a hacer el patrón de 4 puntos aumento, 18 puntos, luego repetimos 4 puntos aumento por 4 repeticiones, hacemos 18 puntos y terminamos con el patrón de 4 puntos aumento por 3 repeticiones, repitiendo el color en cada uno de los puntos donde va asignado, y nos quedan allí 84 puntos. La ronda 7, que es la última de aumentos, hacemos el patrón de 5 puntos aumento, luego 18 puntos, 5 puntos aumento por 4 repeticiones, 18 puntos, y terminamos con el patrón de 5 puntos aumento por 3 repeticiones. Ahí nos quedan los 92 puntos que necesitamos para la base, repitiendo el color en el punto que ya lo hemos hecho. ¿Listo? Vamos a tejer hasta la ronda número 7. Cuando llegues a la ronda 7, mira cómo se va viendo, se ve muy bien, ya lo hemos terminado, y ahora vamos a pasar a trabajar todo con el tono azul. Si te fijas, nos ha quedado terminando en cada una de las rondas el patrón completo. Aquí terminé con azul, 5 puntos, un aumento. Voy a cortar la hebra celeste, que ya no la voy a trabajar más, y vamos ahora a realizar en esta ronda 8 solamente puntos deslizados por todos los puntos, de esta forma. Vamos a ir trabajando solo puntos deslizados, no los vamos a ajustar a ser tan apretados, sueltitos, y vamos a hacer por todo alrededor hasta terminar.
Cuando ya hayas terminado, mi chica, de acá la ronda número 8, vamos a realizar las rondas que le va a dar altura. Serán 3 rondas, la ronda 9, 10 y 11. Vamos a tejer los mismos 92 puntos que ya tenemos acá, pero en la ronda 9 vamos a hacerlo tomando la hebra trasera de nuestros puntos deslizados. Así que vamos a ir tomando la hebrita trasera de esos puntos que acabamos de tejer. Y vamos a tejer los mismos 92 puntos que tenemos. Ya para la ronda 10 y la ronda 11 vamos a tomar todo el punto como normalmente tejemos. Para las orejitas vamos a hacer lo siguiente, mi chica, yo ya aquí tengo una, ustedes deben trabajar la segunda exactamente igual. Y necesitamos hacer 2 piezas exactamente iguales, una de tono rosa y una de tono azul. Así que voy a empezar a trabajar la de tono rosa y ustedes van a hacer exactamente igual a esta, la de tono azul. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo mágico. Y vamos ahora a trabajar la ronda número 2. En la ronda 2 vamos a hacer el patrón de un aumento en todos los puntos. Vamos a hacer 6 aumentos en total. 1, 2, 3, así hasta completar los 6 aumentos. 4, 5 y me falta un solo aumento que sería el número 6. En total vas a tener 12 puntos. Aquí ya cierro y voy a trabajar la ronda número 3. Voy a cerrar más el anillo y vamos a hacer la ronda número 3. En la ronda 3 voy a hacer un patrón que va a ser un punto y luego un aumento. Y lo voy a repetir hasta el final de la ronda. Un punto y luego un aumento. Así hasta terminar y tener en total 18 puntos. En la siguiente ronda haría el patrón de aumento y 2 puntos o 2 puntos un aumento. Repitiendo hasta el final nos quedan 24 puntos. Y en la última ronda vamos a trabajar 3 puntos un aumento como patrón, repitiendo hasta el final y nos quedarán 32 puntos. Cuando ya tengas terminada esa pieza se va a ver así, cortamos la hebra y vamos a realizar la segunda exactamente igual con el tono azul, pero no cortamos la hebra porque vamos a unir a la primera. Vamos ahora a juntar ambas piezas por el revés y vamos a pasar de un punto al otro, mis chicas, y vamos a tejer una ronda uniendo ambas piezas. Vamos a hacer solo puntos bajos, vamos a tejer los mismos 32 puntos que tenemos, pasando de un punto al otro, de esta forma, de un punto al punto rosa, traspasando, de un punto al punto rosa de atrás y vamos uniendo. Así se va viendo por este lado y cuando termines de unir quedará así, con esa ronda de puntos. Y dejamos una hebrita larga para poder cerrar esta parte. Vamos a unir con la aguja lanera estos 3 puntos primeros de esta forma y así lo vamos a coser a nuestra base del portagafas. Para la nariz voy a escoger un tono más oscurito, un gris más oscuro, pero tú puedes trabajarlo también de azul. Dentro del anillo mágico he realizado 6 puntos. Cierro el anillo y en la ronda número 2 voy a trabajar un patrón de un punto y un aumento. Los voy a hacer bien sueltitos, así que voy a trabajar un punto, en el siguiente un aumento, un punto, en el siguiente un aumento, un punto y para terminar un aumento. Aquí me van a quedar 9 puntos. Paso a la siguiente ronda, que sería la ronda número 3. En la ronda 3 voy a trabajar aumentos donde tengo aumento. Aquí realicé un punto, aquí realizo un punto. Luego realicé un aumento, así que voy a realizar ahí 2 aumentos.
En el siguiente tejí un punto, tejo un punto. Y en el siguiente hice aumento, así que voy a tejer 2 aumentos sobre ese mismo. En el siguiente realicé un punto, lo hago. Y luego donde hice aumento voy a hacer 2 aumentos. Así trabajé la última ronda. Ahí en esa última ronda me han quedado 15 puntos y dejé una hebrita larga para que podamos coser. Lo vamos a coser justo en todo el centro, la parte más baja de nuestra base. Y vamos ahora a trabajar lo que es el cabello, unos cuantos pelitos. He trabajado esto en azul y voy a hacer 3 cadenas al aire. Desde la segunda me devuelvo haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora voy a tejer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al aire. Me devuelvo desde la segunda realizando 4 puntos, 1, 2, 3 y 4. Y hago un último cabellito que también sería de 3 cadenas, 1, 2, 3. Y desde la segunda hago 2 puntos, 1 y 2. Y aquí corto la hebra y la dejo larguita para poder coser a nuestra base de nuestro portagafas. Y así quedan nuestros 3 pelitos para coserlos justo encima de nuestra base, en todo el centro. Aquí agarrados de este bordito vamos a coser los 3 pelitos. ¿Listo? Y ahora las orejitas las coseremos a los costados. Y vamos a hacer con el fieltro o con el foamy o la goma eva, vamos a hacer los ojitos. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya nuestro portalentes de Stitch que me han pedido tanto, mis chicas. Espero que les guste. Yo ya coloqué los ojitos en goma eva o le llamamos acá foamy, de blanco y de negro. Sencillamente realicé un óvalo blanco, luego sobre él hice uno más pequeño negro y luego sobre él coloqué un pequeño circulito blanco. Lo colocas diagonal en forma de bajada o en forma diagonal bajando y listo. Lo pegamos con silicón y ya ubicamos las orejitas, el pelito y quedó supremamente lindo todo nuestro portalentes. Espero que lo disfrutes. Etiquétame en la foto si la subes a las redes sociales para poderla ver. Únete al grupo de Facebook que tenemos. Los enlaces están en la descripción de este video. Y activa la campanita de las notificaciones. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los demás tutoriales que subo al canal. Así que nos vemos en el siguiente tutorial, mis chicas. Y gracias por acompañarme a tejer este lindo portalentes de Stitch.